porque a lo mejor no se sabía otro, ya estaba grande el hermano. Pero él siempre le cantaba al Señor. Yo no sé cuántas almas se salvarían a través de su canto. Así nuestro hermano que cante y cante y algún día va a caer en una semillita. Póngase de pie y vamos a recibir lo mejor de esta mañana que el Señor nos va a dar. Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Una vez más estamos saludando al pueblo del Señor en el nombre del Señor Jesucristo y agradecemos su asistencia y su atención a la palabra de Dios en esta mañana. Queremos abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Para nuestro tema en esta mañana, lo que produce el fruto híbrido. Vamos a mirar cuál es el resultado del fruto híbrido. Y vamos a mirar que en el principio Dios puso la simiente original. Ahí en Génesis capítulo 1, verso 11 y verso 12. Dice la palabra del Señor de esta manera: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Oremos a Dios. Amoroso Señor, en esta mañana una vez más venimos en el dulce nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, quien se diera por nuestros pecados y pagara el precio para nuestra salvación y redención. Rogamos en esta mañana que bendigas tu palabra, Señor. Unge los labios que hablan y los oídos que han de oír tu palabra, Señor. Pon fe en cada corazón que ha de escuchar tu palabra, que en esta mañana, Señor, nos rendimos para tu servicio. Toma control de todas las cosas y que tu nombre sea ensalzado por siempre. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, que el Señor añada la bendición a su palabra, y agradecemos su atención a todo el pueblo en general. Amén. Vamos a estar mirando que la palabra híbrido o el fruto híbrido, cuando hablamos de algo híbrido, es que se pueden mezclar los géneros diferentes. Y entonces se altera el estado original de algún producto, de alguna cosa. Amén. Entonces estamos mirando que aquí en un principio Dios puso las simientes ahí en la tierra, porque Él es el creador de todas las cosas, no hay otro. Él es el único que es creador, amén.
el diablo viene y pervierte las cosas, y la ciencia ha venido y ha tratado de ser mejor que Dios o de mejorar lo que Dios hizo, pero el único que lo hizo fue Satanás allá en el cielo, que quiso mejorar lo que Dios había hecho. Entonces miramos, ¿verdad? Queremos saber el origen de las cosas, vayamos a Génesis, amén. Ahí está el origen de todas las cosas, y cuando Dios, el gran Elohim, dijo que sea, la palabra hablada es la simiente original, siendo que Él había puesto las simientes ahí, y que cada simiente produzca según su género, amén, que su semilla esté en Él, y vio Dios que era bueno, amén. Él mismo aprobó su propia ley, y vio que era bueno lo que Él había dicho, amén. Entonces nosotros miramos, ¿verdad?, que en estos tiempos en que vivimos, nuestras naciones, aún el mundo entero, es un mundo muy científico. Y están tratando de modificar lo que Dios ha hecho. ¿Para qué? Para tener una mayor producción, para tener algo mejor, pero el hombre no puede mejorarse a sí mismo, no puede mejorar. Lo que está tratando de hacer, lo que está haciendo con la ciencia, es cada día llegando más rápido a la muerte, amén. Entonces miramos que a través de la ciencia todo ha sido hibridizado. Al menos miramos un ejemplo claro, que el maíz. Bueno, yo criado en el campo, ¿verdad?, y siendo de la provincia, conocemos el maíz original, y no es un maíz muy grande ni muy hermoso, pero es un maíz que tiene todas las proteínas, todas las vitaminas para hacer crecer y fortalecer al ser humano. Pero ¿qué ha hecho la ciencia? La ciencia ha tratado de hacer una mayor producción de maíz, un maíz mucho más bonito, un maíz más hermoso, un maíz que produce mucho, pero que su género o en su interior ha tratado de matar a la raza humana. Yo trabajé por muchos años en una empresa de molienda de maíz, donde se molían 1,200 toneladas por día. Eso fue en el año 2000 que yo salí de la empresa. Un maíz transgénico modificado genéticamente. ¿Qué es lo que el mercado europeo no quiso que entrara este maíz transgénico? Porque no sabían qué efectos podía traer en el ser humano. Pero en muchas otras naciones ha llegado este maíz modificado genéticamente para hacer la cerveza, para hacer el producto de la Coca-Cola, para hacer los quesos que venden en las tiendas, para hacer la leche. Entonces todo eso es lo que la ciencia ha hecho. ¿Y qué ha hecho con esto? Que realmente estamos muriendo y somos lo que comemos. La humanidad está enferma, o estamos enfermos, y con tantas enfermedades es a causa de tanta química. ¿Por qué? Por modificar lo que Dios hizo originalmente, amén. Ahora, cuando vamos a la ciencia médica y le dicen no coma esto, y le quitan casi todo, porque todo nos hace daño, porque es modificado genéticamente, amén, a través de la ciencia. Eso es un producto híbrido. Ha hecho hombres más robustos, hombres más gordos, la humanidad está más obesa, pero que realmente son hombres más débiles. Encontramos nosotros a la gente que vive en el campo y que se alimenta de los productos naturales. Son hombres que no están muy gordos, pero son hombres robustos, hombres fuertes y mujeres fuertes. Yo doy gracias a Dios por tener a mis padres a la edad de 96 años, mi papá y mi mamá 88 años, y están todavía muy fuertes porque ellos se han alimentado con productos originales del campo, amén. Entonces eso podemos verlo en muchas de las cosas, mayormente en los alimentos, que es la cosa que más ha dañado a la raza humana, amén. Entonces el hermano Branham nos relata una historia, ¿verdad?, o nos da un testimonio de que él en alguna ocasión miró una placa, ¿verdad?, y miró unas mazorcas, unos granos de maíz muy buenos, pero que realmente eran híbridos.
Luego se encontró con un granjero y le platicó acerca de la producción tan grande que estaban haciendo de los pollos. Y le dijo: han criado pollos de distintas formas hasta que lo que tienen hoy es un pollo casi sin piernas y casi sin alas, es casi todo pechuga. Pero lo malo es que al público no le gusta porque es una carne muy blandita y el pollo no vive más de 1 año y luego muere. Casi está muerto desde el principio, le dijo este granjero. Eso es todo lo que es. Esto todo se debe a la hibridación y no es correcto y no sirve. Amén. Ahora, dice: por lo común, la familia que desea tener una cena deliciosa de pollo se va al campo y se compra un pollo que tiene patas y puede escarbar y las alas con que volar, y en verdad es una gallina en la forma que Dios la creó. Amén. Ahora dice el hermano Branham que cuando estaba caminando con este guía, ¿verdad?, con esta persona, este granjero, dice que traían como animales de carga, traían mulas. Entonces dice el hermano Branham: noté que la mula también es un híbrido. La mula no estuvo en la creación de Dios. Esa no es creación de Dios. Esa es una hibridación del hombre. Amén. Dice: noté que también la mula es un híbrido. Nunca vayan a usted a culparle a Dios por la creación de la mula. Dios no tuvo nada que ver con eso. Ese fue el hombre. La mula no sabe ni de dónde pertenece. Él no puede reproducirse por cuanto es un híbrido. Él no sabe ni quién es su papá ni quién fue su mamá y no puede reproducirse. No es más que una mula y está rumbo a la muerte. No importa cuánto él se esfuerce por reproducirse de su misma especie, no puede porque es un híbrido. Amén. Eso es completamente a la palabra de Dios contrario. Dios ha dicho aquí en Génesis 1:11 que cada simiente produzca según su género. Y eso es porque la vida está en sí misma. Toda simiente produzca según su género, pero el hombre se está esforzando por mostrar que él es más sabio que su creador. Él desea probar que sabe más que Dios mismo. Por lo tanto, el hombre está por medio de la ciencia continuamente queriendo mostrarle a Dios que él sabe más que él. Y Dios le permite que continúe con su investigación científica y siguiendo ese camino, el hombre se mata solo. Dios permite que el hombre se mate solo en su propia ignorancia. Amén. Vea qué cosa tan mala es esta. Amén. Que el hombre va a su propia perdición y se está matando él mismo a través de la ciencia, queriéndole a mostrar a Dios que él es mejor que Dios. No hay nadie mejor que Dios. Ahora dice, cuando Dios creó a su iglesia, ahora vamos a entrar un poquito en lo espiritual. Cuando Dios creó a su iglesia, Él creó una iglesia pentecostal original. Esa fue una iglesia original pentecostal llena con el Espíritu Santo, hombres y mujeres guiados por el Espíritu de Dios. Pero el hombre no pudo dejar eso quieto. Él quiso hibridizar la iglesia, entonces crió el mundo juntamente con la iglesia por medio de la teología, las doctrinas, la denominación, y desde luego esto hace que la iglesia sea más hermosa. Sí, cómo no, pero cuán distinta es esta iglesia original. Amén. Ahora tenemos edificios tremendos y predicadores educados, una mejor clase de gente que son mejores vestidos, quienes disponen de sus nombres y su dinero para que todo se mantenga en un alto nivel. Envían sus ministros al seminario para que salgan ilustres y eruditos y sean buenos teólogos, y a cada paso alejándolos más cada día de Dios. Eso no era el plan de Dios en el principio. Él no los mandó al seminario, sino más bien los mandó al aposento alto, para que allí esperasen que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y así fueran ministros ordenados del Señor. Pero por hibridación han traído la iglesia a la teología en vez de permitir que el Espíritu Santo la guíe. Ellos han creado obispos y directores generales, cuando en verdad el Espíritu Santo es el líder original de la iglesia, pero han hibridizado a la iglesia igual como lo hicieron con el pollo o como lo hicieron con la mula. Amén. Ve lo que el diablo hizo desde el principio.
La primera hibridación fue allá en el principio a través de Eva por dudar la palabra de Dios. Vino la serpiente, Satanás, la serpiente antigua, vino y dijo con que Dios ha dicho. Y le mostró una forma más atractiva de cómo reproducir la raza humana. Pero en el principio Dios había dicho que tenían que venir a través de la palabra hablada, que es la simiente original. Amén. Tenían que venir hijos de Dios por la palabra, y hasta la fecha Dios no ha cambiado. Los hijos de Dios tienen que ser renacidos por la palabra de Dios y reproducidos por la palabra de Dios, por ningún otro medio. Pero Satanás le mostró a Eva una manera más atractiva que le gustó a ella, y de esa manera venimos todos los seres humanos en la carne y venimos híbridos. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios desea, ¿verdad?, que las cosas permanezcan de la manera que Él las ha estado o que Él las estableció desde el principio. Amén. Ahora dice el profeta de Dios: tienen mucha apariencia. Esta clase de gente y estos ministros, esta iglesia, tienen mucha apariencia y mejor clase de personas. El grano es más grande, mejores edificios y predicadores más educados, pero sin nada de vida para reproducir niños recién nacidos de la palabra de Dios. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Amén. Vamos a mirar qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Gloria a Dios. Dios quiere que las cosas permanezcan originalmente como Él las ha estado estableciendo desde un principio. Veamos lo que dice el apóstol Pedro en la primera epístola, el capítulo 2 y el versículo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Amén. ¿Qué debemos desear como niños? La palabra de Dios, como el niño desea la leche. Amén. Es lo que la iglesia debiera de estar deseando, la palabra de Dios original, la palabra hablada. Amén. Gloria a Dios. En el mensaje, el hombre más vil que conozco, ¿verdad? Ahorita estaba leyendo el mensaje, condenación por representación, dice. Y un producto híbrido no puede soportar la dureza. Amén. El tratamiento que un original puede soportar. Bueno, una vaca Longhorn la mataría de hambre a una de sus Herefords allá en la pradera en el invierno. Ella puede sobrevivir igual que un venado, pero su Hereford híbrida, su Brahma Augus híbrida, se morirá allí y hay que mimarlas. Amén. Mire estas vacas que han hibridizado. Bueno, yo las he mirado y las hacen producir hasta 30 litros de leche a través de alimentos, pero las tienen que tener tan cuidadas, ¿verdad?, ahí en el corral, porque pueden lastimarse la ubre. Ellas no pueden caminar donde hay rastrojo o donde hay palos o piedras, tienen que estar bien cuidadas y les ponen una cama de aserrín para que se acuesten ahí, para que no se lastimen, que no les dé el frío. Tienen que estar, ¿verdad?, vigiladas por el veterinario, porque les da una enfermedad de mastitis. Sin embargo, una vaca del campo, ella anda corriendo por la pradera, ella no hay problema de que se lastime, ella da su leche original. Amén. No da bastante litros de leche, pero es una leche que trae todas las vitaminas que el ser humano necesita. Amén. A esta leche de estas vacas hibridizadas tienen que quitarle toda la grasa y tanta crema que le quitan, y ahora nosotros como seres humanos vamos a la tienda y tenemos que comprar las leches deslactosadas porque nos hacen daño después de ciertos años. Mire lo que el profeta de Dios dice. Esto es lo que pasa con las vacas. Ahora dice:
Ahora, si Dios estuviera aquí, Él hubiera dicho lo mismo hoy en día. Un producto híbrido no puede soportar la dureza y el tratamiento que uno original puede soportar. Amén. Ahora dice, nosotros no únicamente hemos cruzado la fruta y los animales, sino que hemos cruzado la religión. Es lo que el hombre ha hecho, no solamente ha cruzado los animales y la fruta, dice, han cruzado la religión. Amén. Hay que mimarlos y consentirlos. Esto es lo que se tiene que hacer en una iglesia que está comiendo alimento híbrido. Una iglesia que está tomando de la palabra de Dios y de los credos del seminario. Entonces la gente se alimenta con este tipo de alimento. ¿Y que están produciendo? Un lote de gente que tienen que ser mimados, que no se les puede hablar duro porque no soportan la dureza de la palabra de Dios. Porque por esa causa del alimento que ellos han comido, de lo que se están alimentando, de credos, denominaciones y seminarios y educación, y no de la palabra de Dios. Por eso es que en las iglesias no se les puede predicar a las mujeres que se quiten los pantalones y que se vistan como mujeres, que dejen crecer su cabello, porque las iglesias se vacían, porque no vuelven, porque no soportan la palabra de Dios, porque son híbridos. Amén. Los hombres, si usted no les ofrece un ministerio de diáconos o de predicadores o de misioneros, no vienen a la iglesia porque son híbridos. No puede hablarles la verdad porque son híbridos. Por eso Jesús dijo que sería solamente una minoría. Amén. Iglesias grandes, mucha gente, muy bien vestida, muy bonitas las iglesias, predicadores educados, pero no se pueden reproducir hijos e hijas de Dios. Amén. Porque credos produce credos, denominación produce denominación, pero la palabra de Dios tiene que producir hijos por la palabra hablada. Amén. Por eso es que cuando la gente se va, dice, se fueron porque no eran de nosotros. Y la gente se va porque no soportan la disciplina. ¿Cuál es la razón de que la gente está cambiando de una iglesia a otra? Es porque ellos buscan una iglesia donde les digan lo que ellos quieren oír y no la palabra de Dios. Amén. Y realmente para esto hay bastantes iglesias que están recibiendo este tipo de gente porque quieren engrandecer su nombre de su iglesia, su denominación, pero no engrandecer el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora mire, en el mensaje la palabra hablada es la simiente original, parte 1. Dice el profeta de Dios, la hibridación primero empezó en el Edén, empezó en Génesis, en el principio. Ahí es donde termina, en Apocalipsis termina, en la segunda venida de Cristo. Recuerden, esa es la razón de que cada generación tiene su propio avivamiento, se le da una oportunidad a la palabra, entonces la hibridan en lugar de seguir adelante y se van a alguna otra parte. Amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo el profeta de Dios en este mismo mensaje. Jesús es la palabra hecha manifiesta. Él y su palabra son uno y lo mismo que era Él. Ahora miren, Él era la simiente y ahora tengo que detener algo para meterlo aquí en esta tarde, dice, ¿lo ven? Él era la simiente que Eva debería de haber producido. Él era la simiente que Eva iba a producir, pero ella la hibridó, dudando la palabra de Dios. Así que Él era la simiente y de la única manera que sería vida, era la reproducción de la vida, que era la vida que tenía que venir a través de esa simiente, y esa simiente tenía que morir para propagar la vida. No pueden verlo, por eso es que el agua fue dada para regar la simiente. El Espíritu Santo que estaba en el jardín del Edén era para regar la simiente. El hombre no fue hecho para morir, él es hecho para vivir, pero la hibridación trajo la muerte. Amén. Ella hibridó, ahora ustedes siguen la simiente de la serpiente. Entonces les preguntaré, ¿qué de estos servicios funerales? Amén.
Si hay gente que no cree la simiente de la serpiente, entonces ¿qué de estos servicios funerales? Amén. El hombre no fue hecho para morir. Dios en un principio dice que creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue hecho para vivir, pero ¿por qué tenemos los servicios funerales? Porque se hibridó la palabra de Dios en el principio al dudar la palabra de Dios. Eva la hibridó, ¿y qué consiguió con eso? La muerte en la raza humana. Amén. Cada cabello blanco en nuestras cabezas, cada arruga en nuestros rostros, cada ser humano debilitándose hasta que llega la muerte, es por la causa de hibridar la palabra de Dios a través de la duda. Gloria a Dios. Ahora sigue diciendo en este mismo mensaje el profeta de Dios, nos enseña y dice: la cizaña únicamente puede ser una cizaña. Ustedes pudieran hibridizarla en cualquier cosa, pero todavía es una cizaña. Esa es la razón de que uno de doble ánimo es un hipócrita. Eso es un híbrido. Un hombre que reclama ser un hombre de Dios y niega la palabra de Dios, él es un hipócrita, un híbrido. Un mulo que reclama ser caballo, él no es un caballo. Él es un híbrido, un mulo. Él no puede decir yo soy un asno y no es ni uno ni lo otro. Es un hipócrita, es un bastardo de nacimiento, exactamente. Eso es muy duro, pero eso es exactamente la verdad. El objetivo de él no era hacer eso. El hombre hizo eso con una sabiduría. Allí es donde él llega, allí es donde está toda la sabiduría del hombre. Termina a ser un bastardo de nacimiento. Eso es exactamente la verdad. Amén. Eso es una cosa muy dura. Pero que cada simiente produzca según su género. Esto es lo que ha hecho el alimento híbrido. Esto es lo que ha hecho el producto que está dando el resultado de una iglesia al traer gente hipócrita, ¿verdad? Bastardos de nacimiento, es porque están dudando la palabra de Dios. Esto es el resultado de la duda en la palabra de Dios, que trae hijos bastardos y que trae gente que no aguanta la corrección de la palabra de Dios. Amén. Dijo Dios que en un principio que cada simiente produzca según su género que está en ella. Ahora dice, cada simiente debe dar según su género. Dios hizo al hombre a su imagen, según su género, para hacer su palabra en la tierra. Él lo expresó en Jesucristo. ¿Qué era? Dios estaba en Cristo. Ese era un hombre según su género. ¿Ven? Cuando Dios, el cual es la palabra, ¿cuántos saben que Él es la palabra? Todos sabemos que Él es la palabra. Cuando la palabra estaba en Cristo, un hombre, un ser humano, Él mismo expresándose a través de Él, ese era Dios, la palabra en Cristo, expresándose a sí mismo. Y Dios en el principio hizo al hombre a su propia imagen, y ese es el género del hombre que Dios hace hoy. El seminario y el criadero de incubadora producen un montón de híbridos. Amén. Las escuelas, pero cuando Dios llama a un hombre, Él es a su propia imagen y semejanza. La palabra hecha vida en Él, allí está Él. Ese es el hombre de Dios, el hombre a su propia imagen, a su imagen y semejanza. Y Jesús dijo que Él haría las obras que yo hago, así que Dios hizo al hombre a su propia imagen, según su género. Por eso Jesús dijo, las mismas obras que yo hago, vosotros también las haréis. Amén. Porque cada simiente debe producir según su género, no puede producir otro. No podíamos, la iglesia verdadera renacida del Espíritu Santo no tiene que traer otro fruto diferente, tiene que estar haciendo las mismas obras que el primer hombre Jesús a su imagen y semejanza. Amén. El hombre que Dios trajo a la tierra para expresarse a sí mismo y para dar a conocer que era Dios, las obras que Él hizo, la misma iglesia renacida del Espíritu Santo estaría haciendo las mismas obras. Y mayores es que estas haréis, porque yo voy al Padre. Amén. Su género, ¿cuál es su género? La palabra.
Es la palabra. Entonces, si un hombre niega la palabra de Dios, ¿cómo puede ser a la imagen de Dios? Solo haga la pregunta, pregúntese usted mismo, ¿cómo puede ser a la imagen de Dios y negar la palabra de Dios? ¿Verdad? No se puede. ¿Cuál es su género de esta simiente? La palabra. Y si un hombre niega la palabra de Dios, no es un hombre a la imagen y semejanza de Dios. Decíamos el domingo pasado, hay miles de predicadores que no creen la palabra de Dios y millones de gente que se dice ser cristianos que no creen la palabra de Dios. Dígale a las mujeres que dejen crecer su cabello y les dirán que eso su seminario no se los enseñó. Su seminario les enseñó que Dios quiere el corazón, pero la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Amén. Y que el cuerpo, el alma y el espíritu tienen que guardarse irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la palabra hablada, eso es la simiente original. Si alguien no la cree, entonces no es un hombre a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esto es algo muy duro, pero esto es la verdad. En el mensaje perseverancia, dice el profeta de Dios de esta manera: estas religiones híbridas que tenemos hoy en día, ustedes saben, ellas no sirven. Todo lo de hoy es híbrido. Ellos inclusive tienen iglesias híbridas, cristianos híbridos, admitidos por un apretón de manos. O ellos pueden vestir mejor, quizás usan mejor inglés y lo demás de esa manera, pero no tienen vida. Tomen un buen y grande grano de maíz híbrido, quizás en 2 veces tan bonito como el otro, siémbrelo y morirá, no hay vida en él. Eso es correcto. Nosotros no queremos nada híbrido, queremos la cosa genuina. Si no la tienen, quédense allí hasta que venga. ¿Por qué aceptar un sustituto cuando los cielos pentecostales están llenos de lo verdadero? ¿Ven? Nada híbrido, eso no resistirá. Una planta híbrida hay que estarla fumigándola siempre para que repele los insectos. Así es con algunos de estos cristianos híbridos. Hay que mimarlos y tratarlos con delicadeza y prometerles que serán diácono o algo más, cuidándolos de las cositas del mundo, de la incredulidad, para que no se vayan de la iglesia. Échenlos de todas maneras, ¿correcto? Ellos nunca formaron parte. ¿Ve? Ustedes no pueden unirse a la iglesia. Ustedes pudieron unirse a una logia. Ustedes pueden unirse a la iglesia metodista o a la bautista o a la logia pentecostal. Pero si alguna vez vienen a Cristo, ustedes nacen dentro de la iglesia, el cuerpo místico de Jesucristo. Las otras son logias. Esto es correcto, está bien, nada en contra de ellas, pero ustedes nacen en la iglesia del Dios vivo por el Espíritu de Dios. Ustedes no pueden unirse a ella en lo absoluto. Cuando nacen, nacen allí adentro. Es mentira que le están enseñando a la gente que tienen que unirse a la iglesia. Amén. Esto es hibridizando, esto es injertando, pero los hijos de Dios no se unen a la iglesia. Los hijos de Dios nacen allí en la iglesia por el Espíritu de Dios. Es como yo soy un Cruz. Yo no me uní a la familia Cruz. Yo no soy adoptado en la familia Cruz. Yo nací un Cruz en la familia. Amén. Es exactamente cuando ustedes nacen en la iglesia, nacen por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. No se unen a la iglesia, pero miren lo que los seminarios les han enseñado. Mire, esto es la hibridación en el evangelio. Los grandes hombres de mentes brillantes le enseñan a la gente que se unan a la iglesia y que a través de un apretón de manos ellos son parte de esa iglesia o poner su nombre en el libro de la iglesia. Eso es contrariamente a la palabra de Dios. Los hijos de Dios nacen en la iglesia, no se unen. Amén. No son bastardos, son hijos por la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios.
Entonces dice, las otras son logias, eso está bien, nada en contra de ello, pero ustedes nacen en la iglesia del Dios vivo por el Espíritu de Dios. Y cuando nacen allá adentro, ustedes tienen un nacimiento. Usted ya no es un híbrido, uno que se une al dar la diestra o un apretón de manos. Siempre anda con él, siempre está allí y ha nacido en la iglesia por el Espíritu de Dios. Amén. Ustedes no andan buscando un apretón de manos o que alguien le ofrezca unirse a la iglesia. Tienen que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. En el mensaje Día de Victoria, vea, dice, quiero expresar mi gratitud a Dios, amén, por todo esto. Cuando parece que todo va mal, Dios le está dando a usted una lucha, amén. Cuando parece que todo va mal, Dios le está dando a usted una lucha. Él tiene confianza en usted. Él no tiene que mimarlo a usted. Usted no es una planta de invernadero, no es un híbrido. Usted es un cristiano verdadero. Dios le está dando una prueba para ver lo que usted va a hacer al respecto. Amén. Entonces miramos que el apóstol Pedro dijo que nuestras pruebas, ¿verdad?, nos producen la paciencia y debemos de aceptarlas con gozo. Amén. El cristiano verdadero, cuando es puesto a prueba, Dios le está dando una lucha. Amén. ¿Cómo es que tenemos victorias si no hay luchas? Tiene que haber luchas y pruebas para que la iglesia renacida del Espíritu Santo pueda tener victorias en Cristo. Amén. Dice, Dios tiene confianza en ustedes. Si Él les está dando una paliza, es porque Él sabe que ustedes van a resistirla. Amén. Ustedes, porque Dios sabe que no tiene que andarlos mimando. No son unas plantas de invernadero. Amén. No tienen que estarlas funigando. Usted es un cristiano verdadero y Dios le está dando una prueba para ver lo que usted va a hacer al respecto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios le está dando una prueba para ver qué es lo que van a hacer ustedes al respecto. ¿De qué manera ustedes van a reaccionar? ¿Se van a ir de la iglesia? ¿Van a decir ya no volvemos a la iglesia? Es un Dios injusto. Estaba mejor cuando estaba en el mundo. Estaba mejor cuando estaba en la iglesia de la cual yo salí. Es como el pueblo de Israel estaban regresando a los ajos. Cuando estaban comiendo comida de ángeles y ellos estaban hastiados, fastidiados del alimento celestial, queriendo volver a la esclavitud, queriendo volver a las ollas de carne y a los ajos. Amén. Fíjese, en estos últimos días, Lucifer, el diablo, está haciendo la misma cosa. Amén. El diablo está haciendo la misma cosa, edificando una iglesia híbrida. Una iglesia por medio de miembros híbridos, por medio del conocimiento en lugar de la palabra de Dios, por medio de hombres intelectuales en lugar de hombres renacidos del Espíritu Santo, edificando un reino intelectual que oscurece a la manadita de Cristo. ¿Qué es lo que hizo? Ángeles caídos. Amén. ¿Qué es lo que son estos tipos de hombres y ministros? Son ángeles caídos. Amén. Dice la Biblia que eran ángeles caídos quienes escucharon a Lucifer en lugar de Cristo, a quien ellos una vez le pertenecieron. Amén. Ahora, escuchen atentamente, ángeles caídos. ¿Qué clase de ángeles? Luteranos, wesleyanos, católicos, pentecostales, quienes no guardaron su primer estado, así como lo guardaron los otros ángeles, y han caído dentro de la organización como la fortificación principal de Lucifer en Nicia, Roma. ¿Y qué han hecho ellos? Han organizado una gran asociación ecuménica de ministros para hacer una imagen a la bestia, como la Biblia dice, y están edificando una economía cristiana que cerrará las puertas de esta iglesia y las otras como esta. Ven, esa es la obra de Lucifer. Amén. Estos son ministros ángeles caídos. ¿Qué hicieron ellos? Se vendieron a los razonamientos y la sabiduría y la educación como lo hizo Eva. Wesley fue un hombre de Dios, pero ¿qué le siguió a él? Ángeles caídos entraron en ello.
que eran primero los ángeles, seres creados por Dios, pero que cayeron por la sabiduría de Lucifer. Cayeron por la sabiduría de Lucifer y ven lo que ellos llegaron a ser, ángeles caídos y organizaciones provenientes de hombres de Dios, quienes han salido a establecer verdades en la tierra antes que esa verdad pudiera seguir y proclamar y entrar en la verdadera revelación de Cristo. Ángeles caídos entraron y tomaron control e hicieron denominaciones de esto. Amén. Esto es lo que ha hecho la hibridación. Amén. Estos ángeles caídos, como lo hizo Lucifer en el principio con Eva. Dios le había dado la palabra original a Adán y a Eva, pero este ser angelical, este ángel caído, fue echado del cielo y cuando vino a la tierra, a Edén, vino para hibridizar la palabra de Dios, trayéndole o mostrándole a Eva que sería a través de conocimiento. Le trajo un mensaje más bonito y ella, queriendo saber más, le dijo: de esta manera tus ojos van a ser abiertos y serás igual que Dios, teniendo más sabiduría. Este mensaje la deslumbró a ella y lo aceptó, y es lo que trajo la raza a muerte, a la raza humana. Amén. Es exactamente lo que están haciendo esta clase de ministerio y organizaciones. Son ángeles caídos que están haciendo, trayendo un mensaje de parte de Lucifer a la iglesia, diciéndole: con que Dios ha dicho que no te pongas pantalones, que no te cortes el cabello, y que los hombres se corten su cabello y que se porten como hombres, y dice: sabes que no es de esa manera, yo quiero mostrarte algo mejor que esto. Amén. Eso es hibridizando la palabra de Dios, dudando la palabra de Dios. Amén. Cristo, el misterio de Dios revelado. Gloria a Dios. Queremos nosotros quedarnos con toda la palabra de Dios. Solo hay una manera provista por Dios para cualquier cosa. Dios estableció sus maneras. Si tan solo la iglesia pudiera estar en la gloriosa presencia de Dios, algún día Dios desatará su poder dentro de ella y cosas sucederán. Pero ustedes no pueden mezclar su dieta, se convertirán en unos híbridos. Quédense exactamente como Dios lo dijo, quédense en la palabra de Dios y Dios vindicará que esa es la verdad. Sí, Señor, amén. Dios le proveyó a Israel una manera. Él ungió a un profeta, envió una columna de fuego y lo vindicó la palabra que el profeta habló por medio de señales y maravillas. Moisés, anda y extiende tu vara sobre el mar hacia el este y di que vengan moscas. Moisés, un hombre con la palabra de Dios, sabiendo que un hombre no puede crear, extendió su vara hacia el este. De esa manera dijo que haya moscas por todo Egipto, y moscas fueron creadas y vinieron a la existencia por la palabra de un hombre. Dios usa a un hombre como su instrumento. Él solo puede hablar a través de un hombre. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, ¿correcto? No había ranas. Él dijo a Moisés: y levanta tu vara y llama ranas. Esa fue la comisión de Dios para él. Eso es un hombre ungido con la palabra de Dios. Amén. Esto es lo que produce la palabra de Dios. Moisés no fue a un seminario. Ustedes lean la Biblia. ¿Acaso Dios le dijo a Moisés: ahora sal de aquí, vete al seminario y cuando hayas recibido toda la teología, yo te mandaré a Egipto para que liberes a mi pueblo? ¿Qué hizo Dios? Lo mandó ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué lo mandó Dios al desierto? Para vaciarlo de toda la teología que él tenía. Porque Moisés era un hombre entrenado, era el mejor arquitecto de su día. Él tenía suficiente sabiduría, pero Dios no le interesa la sabiduría. Él lo llevó al desierto, allá detrás de la montaña, cuidando el rebaño de su suegro, y cuando él se encontró con la columna de fuego, ahí miramos, ¿verdad? Los pretextos, podíamos decir, que Moisés le pone a Dios para no bajar a libertar al pueblo de Israel. Y hay varias cosas que Moisés le dice a Dios, y le dice:
tú sabes que soy tartamudo, ya no sé hablar. Eso no es un pretexto para Dios. Le dice Dios, ¿quién hizo al mudo hablar? ¿O quién hizo al sordo oír? ¿No acaso Dios? Amén. Dios así lo quería vaciarlo de toda la teología para llenarlo con su Espíritu Santo, para que fuera y libertara al pueblo de Israel. ¿De dónde es que ahora la iglesia o los ángeles caídos traen este mensaje a la iglesia? Si alguien quiere predicar o ser un predicador o ir a convencer a la gente que crea el evangelio de Cristo, primero los meten ahí al seminario y los hacen como estos pollos, casi todos pechuga, muy hermosos, pero solamente viven un año y de ahí mueren. Amén. Exactamente, estos ministros están muy robustos, hablan un mejor inglés, saben el griego y el arameo y saben la hermenéutica y todas estas cosas, y los mandan a los campos misioneros. ¿Y qué hacen? Están engendrando un lote de gente híbrida que no soportan la corrección de la palabra de Dios. Tenemos como resultado logias y no iglesias renacidas del Espíritu Santo. Amén. En el mensaje perseverante, amén, escuchemos lo que Dios nos habla. Un verdadero cristiano pelea por su posición. Él tiene que pararse solo, él y Dios, y él pelea por cada pulgada de terreno, así que usted no tiene que mimarlo a él. Amén. Eso es lo que pasa hoy con la iglesia pentecostal. Tenemos bebés pentecostales que solo han sido rociados y funigados con esto y aquello y lo otro, hasta que han llegado a ser una serie de híbridos. Lo que necesitamos hoy es una limpieza de la casa, desde el púlpito hasta el conserje, y comenzar de nuevo otra vez y hacer que nazca la gente en una manera genuina, en una fe genuina. Amén. Gloria a Dios. Este verdadero cristiano, él pelea por su posición. Él no anda buscando un ministerio. Él sabe que Dios le ha dado uno desde antes de la fundación del mundo. ¿Acaso Dios, cuando le habló a Jeremías en el capítulo 1, el versículo 5 del profeta Jeremías, dice: antes que te formases en el vientre, te conocí y te di por profeta a las naciones? Vamos a leerlo. Pero hoy, ¿qué es lo que tenemos en la iglesia? Hoy yo he tenido esas experiencias. La gente se ha ido porque quieren un ministerio. Bueno, yo no doy ministerios a nadie. No hay nadie, no hay hombre que dé ministerios. Los ministerios vienen de parte de Dios. Amén. Así que no tiene que pelear por ningún ministerio. Nace con un ministerio. Amén. Pero el seminario da ministerios. El seminario sí tiene una incubadora y los hace reverendos, los hace apóstoles, los hace misioneros, los hace doctores en divinidad, psicólogos. Pero vea lo que la palabra de Dios los hace: ministros renacidos por la palabra de Dios. Jeremías 1:5 dice: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Ve? Esto es la simiente original. Esto es la palabra hablada. Esto es produciendo el ministerio. No es producido ni es incubado en los seminarios ni en las escuelas bíblicas. El ministerio es predestinado de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Dónde queda la jactancia de que se esfuerzan tanto por crear escuelas bíblicas y salen miles y miles de pastores y ministros ungidos llenos con tanta teología, pero nada del Espíritu de Dios? Usted les pregunta, como les preguntó el apóstol Pablo, aquellos hombres ilustres en las Escrituras: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y qué le dijeron? Ni siquiera se nos ha hablado del Espíritu Santo. Es lo que la logia hace, es lo que la hibridación hace. Este es el producto de la hibridación, que la gente no sabe nada acerca del Espíritu Santo. Pablo, un hombre
poderoso en las Escrituras, se había ido al desierto por 3 años y 6 meses. Él se había encontrado personalmente con Jesús. Él sabía que era el Espíritu Santo. Amén. Él vino y les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Los bautizó de nuevo y les impuso las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. En el día de Pentecostés también fueron llenos del Espíritu Santo 120 personas. Dentro de ellos los apóstoles, y salieron predicando el Evangelio, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos y anunciando el reino de Dios, predicando al Cristo resucitado de entre los muertos. Y ahí estaba por la puerta de la Hermosa, estaba un hombre tullido, un hombre cojo. Ahí venía Pedro y Juan. Iban a la hora de la tarde para orar a la iglesia y miraron a este hombre tullido y cojo. Ellos no traían ni un 5 de centavos en sus bolsas, pero ellos habían recibido el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y cuando este hombre los miró, estiró la mano, esperando de recibir de parte de ellos unas monedas, pero le dice: nosotros no tenemos ni oro ni plata. Amén. Esto es la iglesia verdadera del Espíritu Santo, no tiene ni oro ni plata. Amén. Pero dijo: pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Esto es la verdadera simiente, produciendo según su género la palabra de Dios. Tenemos iglesias grandes, grandes hombres ilustres, y los enfermos no sanan. Y hoy dice: vayan a orar por alguien que tiene COVID, o no tiene que ponerse un traje especial. O mire lo que la hibridación ha hecho. Dice: viene el tiempo de la pandemia de COVID, todos se encerraron, todos se metieron en sus cuevas, miedosos. La palabra de Dios es la simiente original y es la vida. Amén. Aquellos 3 varones hebreos, ellos estaban seguros del Dios que creían y que Dios podía librarlos del horno de fuego, y si aún no lo libraban, ni aún así se inclinarían a la imagen que había hecho Daniel. Esto es verdaderos hijos de Dios, robustos por la palabra de Dios, que no tienen miedo a enfrentarse a fuegos impetuosos ni al mismo diablo, porque ellos saben en quién están creyendo. Y si Dios aún no nos librara de esto, ni aún así nos quedaremos en casa. Nosotros testificaremos de que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si Él sanó ayer, Él sana hoy. Si Él libró al pueblo de Israel de las plagas, Él los tiene que librar en esta pandemia. Amén. Pero las iglesias, las escuelas bíblicas y los hombres de mentes brillantes dicen: es que esto es un contagio, tenemos que ser más higiénicos. Pobrecitos pollos y gallinas de invernadero, casi todo pechuga, pero que no tienen las fuerzas para rascar su propio alimento y buscar su alimento. Qué vergüenza, dijo un hermano, si tuviéramos. Qué vergüenza para el mundo. ¿Dónde están los verdaderos cristianos? Aquellos que tuvieron que dar sus vidas. Eso es simientes originales, los grandes héroes de la Biblia. Pero ahora parece que estamos cambiando a un evangelio moderno y tenemos que ir conforme va la ciencia. Como todo el mundo dijo: no más cultos en las iglesias. Qué fácil no es predicar por el internet. Y la gente ahí acostados en la cama y diciendo: gloria a Dios. Nosotros pertenecemos a tal y tal iglesia. ¿Usted a cuál pertenece? Yo a ninguna. Pertenecemos al reino de los cielos. Amén. Hemos nacido dentro del reino. Amén. El reino de Dios está entre vosotros. Amén. Mensaje: amnesia espiritual. Eso es lo que la gente tiene. Eso es lo que produce, eso es lo que causa que la gente coma credos. Se le olvida quiénes son. Eso es la verdad. ¿Por qué cree que las mujeres se portan como hombres y los hombres como mujeres? Se les ha olvidado que Dios los creó. Al hombre, hombre, y a la mujer, hombre. Eso es simiente original de Dios. Amén. ¿Sí o sí?
Esto es palabra de Dios, pero lo que la iglesia les enseña, les ha enseñado a las mujeres que se porten como hombres y a los hombres que se porten como mujeres. Yo trato con mucha gente porque hago muebles y bueno, si llaman algo y hablo con la gente y les digo, bueno, los verdaderos hombres somos unos poquitos y estamos en peligro de extinción. Bueno, la gente se ríe, pero eso es la verdad. Búsqueme un hombre que realmente le diga que la mujer se quede en casa para que Dios lo hizo a él para que él pudiera ser el proveedor de todo. Pero hoy, a través de la ciencia y las iglesias y todas estas cosas de la educación, le ha hecho meterse en la cabeza que no se puede solo, que tienen que ser los dos. Sí o sí. Eso no fue en un principio. Y no le hace que alguien se enoje, pero mi deber es predicar la palabra de Dios. Amén. Dios hizo al hombre en un principio hombre y a la mujer mujer, y Dios los puso en un lugar a cada uno de ellos. Amén. Le dio una posición al hombre y otra a la mujer. Le dio una posición a la iglesia, pero hoy la iglesia quiere tomar las decisiones y no oír la voz de su Señor. Amén. Es exactamente lo que ha entrado en la humanidad, las mujeres tomando más derechos que el hombre. Esto no es un mensaje machista, porque Dios no es machista ni tampoco feminista, pero que cada simiente produzca según su género. Amén. Sí o sí. Bueno, habrá gente que no le guste. Esto es lo que ha hecho este alimento híbrido, ha producido amnesia espiritual. Se le ha olvidado a la gente quiénes son ellos. ¿No acaso San Marcos 16? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ir a San Marcos 16. Y otra vez le damos ahí. Hay que remachar el clavo. Es palabra de Dios. San Marcos capítulo 16, versículo 16 en adelante dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 17, y estas señales, amén, gloria a Dios, este es un mensaje hermoso, esto es la palabra de Dios, esto no es lo que la escuela bíblica enseña, esto no lo enseña el seminario, esto es la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Amén. ¿Qué señales? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Gloria a Dios. Esto es la palabra de Dios. Y estas señales seguirán ¿a quién? A los creyentes. No a la iglesia, no a los híbridos, no a los seminarios. Amén. No a los ministros seminaristas. Pero estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Amén. A la simiente original le seguirán estas señales. Gloria a Dios por esto. Y si viene el COVID, ¿qué harán? ¿Se echarán a correr? ¿Qué van a hacer? Vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Amén. No nos dice, aun si tomares cosa mortífera, no te hará daño. ¿Quién dice que toma esta palabra en su nombre? ¿Quién dice que la cree y que la puede poner por obra? Amén. Dios es Dios. Amén. Esta palabra la dijo Dios. Esta no la enseñó la escuela bíblica ni el seminario. Esto es la palabra original. Si comieras cosa mortífera no te hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y yo les he testificado y les vuelvo a testificar. Yo fui y oré por gente que tiene COVID y están vivos por la gracia de Dios. Sanaron de COVID. Amén.
Así que para Dios no hay nada imposible. Y hay gente que gastó todo su dinero y fue a los mejores hospitales y se le murió su familiar. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es Dios mismo. Amén. Él no puede fallar a su palabra. Usted y yo podemos fallar, pero Él no falla. Si Él dijo, sobre los enfermos pondrás tus manos y ellos sanarán de cualquier cosa. Si la gente puede creer, estas señales seguirán a los que creen. A los incrédulos no le siguen. Al híbrido no le siguen. Amén. Al hipócrita no le siguen. Pero a los que creen, a los verdaderos creyentes, a los nacidos de la palabra de Dios, estas señales les seguirán. No serán muchos, pero será una minoría, donde estén 2 o 3. No temáis manada pequeña. Amén. Te alabo, Padre de los cielos y de los cielos y de la tierra, que hayas escondido estas cosas, estos misterios, los hayas escondido de los teólogos, de los seminarios, de las escuelas bíblicas, y se los hayas revelado a los ignorantes, a los niños, porque así le plació al Padre. ¿No se sienten ustedes ser privilegiados? Que esto la escuela bíblica no se los enseña, no hay seminario que lo enseñe, no hay iglesia que lo pueda producir, pero sí hijos de Dios, nacidos de la palabra de Dios, ignorantes, como lo era Pedro y Juan. Estos eran hombres agricultores, como lo era este hombre llamado Noé, como lo fue Isaías, amén, como lo fue Moisés, como lo fue Abraham, hombres ignorantes, pero que se toman la palabra de Dios como si fuera entre vida y muerte. Gloria a Dios. En el mensaje, ¿cuál es la atracción en el monte? Pongámonos de pie y con esto terminamos. Ciertamente dice que nosotros no somos un montón de cristianos híbridos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ciertamente que nosotros no somos un montón de cristianos híbridos. No debemos de ser personas que tienen que ser acariciadas, ni mimadas. Señor, tú nos tienes de esa clase, tú tienes creyentes robustos. Amén. El Señor no tiene gente de esta clase, Él tiene cristianos robustos. La mera presencia de Dios hace arder el corazón del hombre, como Abraham. Él creyó a Dios, tú diste a conocer a Él, luego te apareciste a Él e hiciste una señal y te creyó. Tú volviste su cuerpo al de un joven y también al de su esposa, la cual su esposa era parte de su propio cuerpo. Entonces apareció el Hijo nuevo, el Hijo prometido. Amén. Dios ha prometido la misma cosa para nosotros. Amén. Su palabra, Dios va a confirmar su palabra en cada creyente. Pero damos gracias a Dios que no somos un montón de hijos híbridos. Somos cristianos nacidos de nuevo. Gracias a Dios que no somos gente que tiene que ser acariciada ni mimada. ¿Cuántos decimos amén? Gracias a Dios, que Dios les bendiga. Oremos a Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Tu palabra es la simiente original. Te agradecemos, Señor, porque nos has hecho renacer de tu Espíritu Santo. Y aquí en este pequeño grupo de gente, Señor, no somos una iglesia grande, pero queremos quedarnos con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Gente ha entrado y gente ha salido, pero porque no eran de nosotros, pero los verdaderos cristianos soportarán la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a mantenernos con el rocío de tu palabra, Señor, aún en los calores calientes, pero estas plantas en el desierto florecerán como la palmera, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar fruto en cualquier terreno, en cualquier circunstancia, porque tu simiente está en nosotros. Gracias te damos y que puedas alcanzar a cada persona en cualquier lugar del mundo, Señor. Sana a los enfermos, Señor. Trae de regreso al perdido y, Señor, fortalece a los débiles, que cada espíritu de dolencia y de enfermedad sea echado fuera en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, para honra y la gloria de Dios lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Damos la bienvenida a nuestra hermana Vanessa.
Arellano, viene de Zumpango, Estado de México. Que el Señor le bendiga. Le damos la más cordial bienvenida a la casa del Señor. ¿Cuántos son el pueblo de Dios, hermano? Vamos a alabar al Señor. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos envió en su luz. Somos el pueblo de Dios, con sangre Él nos compró y su Espíritu dio para brindar su poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria al pueblo y nación, llamándolos esperanza y nuevas de salvación. Y su escándalo impulsa, no los podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de